Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo Eugenia Píquez. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Maui, muchas gracias. Eugenia es alguien a quien conozco desde hace bastante tiempo ya, porque ella realizó el programa Familias Diferentes hace ya, yo creo que 2, 3, tal vez 4 años, no sé, el tiempo pasa muy rápido. Y desde entonces ha sido también miembro de la tribu Mamá en Calma, que yo misma facilito, una tribu nutritiva para madres de hijos neurodivergentes. Tenéis toda la información sobre la tribu en mi página web, mauimoreno.com/tribu. Y he invitado a Eugenia a que venga a este programa, a que nos cuente su testimonio de ser madre de una hija autista, que además es melliza. Y esto, hay varios episodios ya que he tenido madres de hijos múltiples que no siempre coinciden en el diagnóstico. Así que, sin contar ya más, Eugenia, cuéntanos un poquito tú cómo fue la entrada a este camino de la maternidad atípica. Duro, duro, muy duro, muy incierto. Realmente uno no sabe nada y tiene como conceptos de las películas, de las series, de todo, o de que se hace un comentario de aquel chiquito tenía algo, aquel niño tiene algo, pero hasta que ya uno está ahí, empieza a ver uno que todo no es un mundo tan igualitario como creemos, y lo otro, hay mucha desinformación. Entonces, realmente es un periodo bastante duro, es muy incierto y uno se siente muy solo. Y a nosotros nos coincidió con pandemia. Entonces, aparte de eso, había un periodo de soledad donde uno decía, veo cosas diferentes a mis otros hijos, pero están aislados, no están en relación con otros chiquitos. Entonces, también uno duda mucho del diagnóstico, aunque uno como mamá lo sabe desde un inicio. Sí, esto que cuentas de la pandemia es interesante porque, de nuevo, parece como que la pandemia, bueno, se acabó, parece que fue hace 15 años, ¿no? Parece que hace un mundo desde ese momento. Pero no hace tanto, y efectivamente también tuvo el efecto en ciertas familias con hijos en cierto momento, de ciertas edades y sobre todo ya con tal vez una cierta sospecha de alguna manera crear más confusión aún, porque no se sabía si era por el diagnóstico, por la condición o por las circunstancias que estábamos viviendo de aislamiento social, sobre todo para los niños que no iban a la escuela, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más, Eugenia. Tú vives en Costa Rica. ¿Cómo fue todo el proceso de diagnóstico en sí mismo? ¿Cómo te sentiste tú a lo largo de ese periodo, que es uno de los periodos más difíciles, porque es el periodo que realmente nos confronta con el hecho de que, sí, de que nuestros hijos se están desarrollando de otra manera? Bueno, muy sola, realmente. Mi esposo es médico, igual nosotros, pero Lucy es el primer caso de autismo que tenemos en la familia, en nuestros grupos de amigos. La pandemia llegó cuando Lucy tenía 1 año, entonces ella ya decía algunas palabritas, pero de un momento a otro se hizo un silencio, no habló más, no tenía contacto visual. Teníamos la comparación también de su mellizo y de su hermanita que le lleva casi 3 años. Entonces sí había aunque todos los hijos son diferentes, pero sí habían ciertas cosas de comportamiento que era más notable. Eh, el proceso fue duro en Costa Rica, no hay, y en Latinoamérica, y esto lo hemos conversado nosotras largo y tendido antes. No hay las herramientas que deberían existir, no hay el apoyo, o sea, a nivel público es muy escaso el apoyo, todo tiene que ser una gestión privada, y aparte de eso no hay una sensibilidad.
Entonces, tuvimos un periodo de diagnóstico muy extenso, realmente es un año, yo digo pesadilla para todos los que están pasando, pero pasa y ya después uno ve una luz y una luz muy bonita. Pero sí, el periodo es bien difícil, son muchos exámenes, toda la parte neurológica, a Lucía le hicieron adicionar unos exámenes genéticos, entonces también incertidumbre si habían otras cosas aparte de esto relacionadas, pero al mismo tiempo tuvimos ángeles. Hemos tenido una red de apoyo increíble, mi esposo y yo, bueno, lo que son nuestras familias, grupos, la tribu y familias diferentes. Yo siempre digo que para mí fue lo que me levantó, porque sí estuve unos 6 meses muy deprimida por el tema de que no sabía, no teníamos certeza y uno proyecta mucho hacia el futuro. Ya después uno se da cuenta que eso no lo tiene que hacer, pero en el momento pasa uno un luto y hay incertidumbre, no hay información. Pero topamos con una terapeuta increíble que ha visto a Lucy desde chiquitita, que realmente tiene un lugar en nuestro corazón y adicional también un lugar, un kinder donde había una terapeuta de lenguaje, donde hemos tenido una red de apoyo increíble que gracias a ella Lucía está ahorita ya en educación formal normal. Entonces, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero sí es un proceso bastante doloroso. Sí que lo es, y esta parte que dices tú es la falta de referencias, ¿no? No solamente porque no estamos aisladas en el sentido de que la mayor parte de nosotras tenemos círculos sociales y familiares, pero es poco común, o no siempre es común, el encontrarse con otras personas que tengan una situación parecida en nuestro círculo cercano. Entonces, nos faltan referentes. Muchas veces no es que no tengamos amigas, no es que no tengamos familiares en los que apoyarnos, es que esas amigas, esos familiares no conocen, igual que nosotras en ese momento tampoco muchas veces conocemos de qué se trata esto. Entonces, ese desconocimiento hace que de alguna manera sí que nos sentamos muy solas, a pesar de que no necesariamente estemos solas, ¿no? Entonces, has hablado la importancia de tener a esas personas que son como hadas madrinas, porque en la mayor parte de los casos son mujeres, que son estas terapeutas, ¿no? Que marcan el camino desde el principio y que de nuevo muchas veces constituyen el que ellas estén en nuestras vidas la diferencia entre caer aún más en la depresión o en ese momento inicial de incertidumbre y de no saber por dónde tirar, o poder remontar y poder empezar a tener, porque esto a veces lleva tiempo, esa sensación de, ok, estamos en un camino que creemos que es el buen camino y tenemos el apoyo que necesitamos, ¿no? El no sentirse tan perdida. Esto nos pasó también a nosotros en Escocia, donde vivíamos cuando Adrián fue diagnosticado, que de nuevo encontramos a una terapeuta, a una supervisora de terapias buenísima, que acababa recién de llegar a Estados Unidos, paradójicamente, y estaba muy actualizada, y entonces es como tener una madrina, es como decir, ya no me siento tan sola, ya no me siento tan aislada, ya no me siento tan perdida, y aunque todo esto esté todavía en proceso de alguna manera de desarrollo y de evolución, pero ya siento que hay por lo menos un camino inicial marcado al estar con esta persona, ¿no? Al estar mi hija trabajando o mi hijo trabajando con esta terapeuta. ¿Te sentiste así, no? Es esa sensación de, bueno, por lo menos aquí hay un senderito, aunque no sepamos cómo se va a desarrollar. Sí, totalmente. Y había mucha apertura, entonces podíamos hacer consultas porque nadie sabe de esto. Justamente lo que vos estás diciendo, mi esposo siempre lo dice, él es médico, pero eso no es algo que es más a nivel terapéutico. Entonces, tener este apoyo y también, por ejemplo, hemos tenido tenemos una red de apoyo grande de abuelos y mis papás han sido, vamos a ver, increíbles en este periodo porque también me han ayudado. El primer curso que me decidí cuando todavía no teníamos el diagnóstico, pero ya sabíamos que ese era el diagnóstico, eh, mi mamá me llevó un curso conmigo. Entonces también me sentí muy acuerpada en ese momento porque había un interés de, ok, esto es así, vamos a ver cómo agarramos el toro por los cuernos y empezar para ver también como familia
hay muchas cosas que se tienen que cambiar en la metodología diaria de la casa, como comunicar, también la información a sus otros hermanos, que hay que tener un nivel de comprensión sin que se pase de la mano, porque también sabemos que se pueden, si no, aprovechar, pero sí es una ruta en la que hay que definitivamente tener algún tipo de compañía. Mm. Cuéntanos, ahora mismo has esbozado un poquito, pero quiero que nos cuentes un poquito tus aprendizajes. ¿Qué has aprendido? Acabas de decir, ¿no? Estos cambios en un poco la logística, el cómo vivimos nuestro día a día familiar, que esto es algo que muchas familias tal vez no tienen en cuenta o tal vez no reflexionan al respecto, que no se trata solamente de conocer el diagnóstico, la condición de nuestros hijos, sea autismo, sea TDAH, sea dislexia, sea lo que sea, altas capacidades intelectuales, sea síndrome de Down, sea lo que sea, conocer las particularidades de esa condición en nuestro hijo o nuestra hija. Muchas personas se quedan en esa parte más teórica, en esa parte más de generalizaciones, y no reflexionan sobre el hecho de que tener una maternidad atípica nos exige cambiar, de hecho, nuestra cotidianidad. O sea, tiene un impacto sobre nuestro día a día. Cuéntanos cuál ha sido ese impacto y qué has aprendido tú de tener una hija con autismo, de tener una hija autista en casa. Cómo os ha cambiado eso, la manera de criar, la manera de comunicaros, la manera de organizar la vida? Cuéntanos. Bueno, yo creo que en primer lugar yo ya no leo nada técnico, ni nada médico, ni nada. Yo creo que, y siempre lo hablamos nosotras, de que uno se hace un experto en su hijo. Y yo creo que, realmente con mis otros dos hijos es igual, o sea, uno como mamá lee a sus hijos. Y en este tema, así hemos tenido que hacer, yo soy una persona extremadamente cuadrada, muy TOC, y he tenido que soltar algunas cosas y también muy preocupada siempre de lo que piense la gente de todo esto, entonces me costaba decir que no y tuve un proceso de aprender a decir no y no vamos a ninguna actividad porque no estamos todavía listos. Lucía no está lista en este momento, que se entendió en unos casos, tal vez sí, en algunos procesos tal vez no se entendió por parte de allegados, pero realmente yo tenía que preocuparme por la estabilidad de mi casa que me estaba costando tener en ese momento. Ahorita tenemos afortunadamente, Lucía es una niña súper sociable, entonces le encantan los niños, podamos ir a actividades, pero ya desde que nosotros asumimos el diagnóstico, que eso es un periodo donde hay que llegar a un punto de aceptarlo y no tener miedo a contarlo, o sea, no es ni victimizarse, pero también decir, ok, aquí hay una condición, esto está así, porque puede ser que la gente lo acepte, puede ser que la gente tenga algún tipo de consideración y puede ser que no, pero yo ya informé, entonces yo ya me quité esto, digamos, de encima. Y nosotros para poder tener, la gente usualmente tiene mucha empatía. Eh, Tratan a veces de ayudar de alguna forma, a veces bien o a veces mal, pero yo creo que es sobre todo eso, es informarlo, perder el miedo a decir que no en algunas circunstancias y también medir los tiempos tanto de ella como medir mis tiempos y saber cuándo yo no estoy lista tampoco para enfrentar al grupo. Hay cosas donde son irremediables, por ejemplo, un cambio de escuela que estamos justamente pasando en este momento, ya entrada a colegio grande, pero son los tiempos y uno, primero la comunicación a la familia, que sus hermanos comprendieran, que siempre te digo, mis hijos entendieron primero el diagnóstico que Juan Carlos y yo, mi esposo, porque los niños, todo más simple, no llevan todo esto que nosotros llevamos. Pero creo que es eso, o sea, sobre todo conocer los tiempos, respetar tanto los tiempos de ella como mis tiempos también y no sentirme culpable de eso. Y qué importante, de nuevo, respetar has dicho medir y respetar nuestros tiempos, nuestros propios y también los de nuestros hijos. Porque, de nuevo, muchas veces gran parte también de esta victimización que yo veo mucho y que tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo, en el que todos estamos sobrecargados de información y sobrecargados digamos, demandas sobre nuestro tiempo. La vida se ha acelerado muchísimo.
y la hiperconectividad del mundo es real, no nos la estamos inventando, es así. Aunque no estés muy activa en redes sociales, aunque no seas muy consumidora de noticias o de, digamos, sí, de estar mucho en Internet, pero en la cantidad de información, en la cantidad de demandas, porque no solamente es información, sino también el hecho de que muchas veces, pues de nuevo, se organizan eventos familiares, eventos sociales, los WhatsApp. Entonces, es un constante bombardeo. Entonces, esto es una realidad para todas las familias, para todas las personas, independientemente de que seamos padres o no, de que tengamos hijos neurotípicos o neurodivergentes, pero algo que hacemos muy a menudo es victimizarnos. Es decir, es que esto es así, no puedo hacer nada al respecto. Y es como, no, puedes decir que no y puedes también medir y hacer respetar tus tiempos o los tiempos de tu hijo. Y yo muchas veces también digo, ¿no? Que a veces tener hijos neurodivergentes también nos da regalos, como por ejemplo regalos de liberación, como por ejemplo decir que no a cosas que francamente tampoco a lo mejor te interesan tanto a ti. ¿No? Y que es algo que incluso cuando al principio se siente como una pérdida, cuando luego reflexionamos muchas veces vemos que de nuevo hay cosas que nuestros hijos no les sientan bien, que reflexionando vemos que tampoco nos sientan bien a nosotras o que de alguna manera es una demanda menos que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de liberación, ¿tú también la has notado? Esa parte de decir, yo ahora tengo mayor claridad sobre lo que digo, a lo que digo sí, a lo que digo no. Totalmente, totalmente, porque en algunos momentos tal vez nos sentimos presionados socialmente para decir que sí y fuimos a algún lugar y fue un desastre. Entonces, o sea, es sin buscar culpables, pero básicamente no estábamos listos. Y también, sobre todo, yo al tener 3 hijos, hay momentos donde he dicho, voy sola con uno y voy sola con otro y dejo a Lucía con su papá, dejo a Lucía con sus abuelitos, dejo a Lucía con mis papás. O sea, y también no sentirme culpable de esto, porque todos merecen igualdad de tiempo. Y esto es algo terrible cuando hay un diagnóstico, porque también es uno como mamá siempre está, le estoy dedicando el mismo tiempo a los tres, no le estoy dedicando más tiempo a Lucía. Y las cosas no se pueden medir así. O sea, a veces alguno de sus hermanos requiere más tiempo que Lucy también. O sea, es nada más irlo midiendo, pero sí, no siempre se puede ir a todo. No siempre se puede decir que sea todo y está bien. Está bien, exacto. Y a veces nuestros hijos nos dan esa excusa, entre comillas, esa razón, esa justificación, precisamente para dejar de hacer cosas que de otra manera haríamos casi por inercia, ¿no? Pues porque siempre se ha hecho así, o porque era la tradición, o porque, bueno, pues porque nos cuesta decir que no, sobre todo a los planes sociales y familiares, ¿no? Te quería preguntar, Eugenia, antes lo has comentado brevemente el tema de algo que te hizo sufrir mucho al principio, esa incertidumbre. Cuéntanos qué más te ha hecho sufrir como madre y como persona tu maternidad. Yo diría que no solamente la atípica, no solamente, porque de nuevo, tú al tener 3 hijos puedes de alguna manera comparar, ¿no? Pero cuéntanos qué es lo que más te ha hecho sufrir, piensas tú. Yo creo que la incertidumbre del futuro, y eso ya uno lo logra empezar a manejar, pero sigue ahí. O sea, no se va, no se va y conforme van creciendo, y esto ha sido un proceso, bueno, Lucy tiene 6 años recién cumplidos, ya llevamos 3 años y medio, un poquitito más en todo este proceso, pero sí es el miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a tener amiguitos? ¿No va a tener amiguitos? ¿Va a sufrir bullying? ¿Cómo va a pasar este bullying? ¿Cómo va a afectar a sus hermanos? O sea, son estos temas que no puedo controlar. Entonces, pero ya aprendí al mismo tiempo a saber que no me culpo tampoco por sentirme mal. Ya yo tengo una metodología mía que, o sea, las noticias cuando llegan me golpean. Asumo, me siento mal, me permito sufrirlas y ya me levanto y sigo para adelante. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces ya yo me tengo conocido como mi procedimiento para ver cómo proceso las noticias cada vez que hay un diagnóstico nuevo o una reevaluación que hicimos el año pasado y que salió muy bien en algunos temas y en otros sujetos a estudio.
me sentí mal. Y me permití sentirme mal porque tengo que agarrar fuerzas. Entonces, yo creo que solo uno va a tener una lectura también a uno bajo estas circunstancias de acuerdo a los procesos. Pero yo creo que es esto, o sea, saber la incertidumbre y que siempre va a haber algo nuevo y que no, lo hablábamos nosotros justo, o sea, de que siempre va a salir algo nuevo y no va a dejar de pasar porque así es la vida. Entonces, nada más es ver cómo se toma, pero yo creo que ya, a como va adelantado el proceso, ya uno tiene tal vez más herramientas para cuando recibe una noticia a que al inicio. O sea, no deja de doler, porque sigue doliendo porque son tus hijos y son la cosa más preciada que tenés en la vida. Pero el procesamiento es distinto o es más rápido. Siento que la resolución es un poquito más rápida. Qué interesante porque de nuevo esto nos lleva otra vez al tema de medir tiempos, que acabas de decir, ¿no? Yo ya como que conozco mi metodología. Más que metodología diría que conoces tus tiempos. Al final es un proceso, ¿no? Es como un ciclo. Y qué importante esto que has dicho de permitir sentirme mal. Y de nuevo, yo creo que el sufrimiento, desde una perspectiva, cuando yo me formé como profesora de mindfulness, la perspectiva un poco más budista es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, o digamos el grado de sufrimiento es opcional, ¿no? Y entonces el sufrimiento realmente no viene por las dificultades en la vida. Las dificultades en la vida nos van a hacer sentir mal, sobre todo cuando tienen que ver con nuestros hijos, por todo lo que acabas de comentar tú. Entonces, dejarnos sentir lo que sentimos, sentir miedo, sentir frustración, sentir enfado a veces, sentir todo eso, sentir tristeza. Ese es el dolor, digamos, ese es el dolor emocional que tiene que ver con una dificultad que surge en nuestra vida, que puede ser muy pequeña, un momento de frustración con nuestros hijos en el día a día, o puede ser algo muy grande, pues eso, cuando recibimos un diagnóstico o cuando volvemos a hacer pruebas y sale algo que pues no nos gusta, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Entonces, esa es la dificultad y ese es el dolor que sentimos. Y en ese tiempo que cada cual tenemos, procesamos eso emocionalmente, no solo mentalmente, porque mentalmente obviamente claro que lo hacemos, sino también emocionalmente. Y eso a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo, y ese procesar es precisamente evitar el sufrimiento, en el sentido de que estamos también procesando ese dolor y no se queda enquistado, porque cuando se queda ahí, ¿no? Es como ahí no nos permite avanzar. Si no estamos mínimamente bien emocionalmente, no podemos tomar decisiones, no podemos investigar, no podemos buscar terapeutas, no podemos hacer nada realmente, ¿no? Entonces, lo que nos acabas de contar es un poco como que se han acortado tus tiempos de sufrimiento, porque eres capaz de procesar ese dolor en el tiempo que sea y salir de ahí, ¿no? Salir al otro lado, que no quiere decir que ese dolor desaparezca porque vuelve. Y de nuevo, la vida es un continuo subir y bajar, ¿no? Pero es con ese procesamiento de las dificultades, también de alguna manera estamos haciéndonos más resilientes. Porque sabemos que, pues igual que lo hemos pasado una vez, dos veces, 15 veces, 50 veces, la siguiente vez que tengamos una mala noticia, entre comillas, o que tengamos un disgusto, vamos también a ser capaz de pasarlo, ¿no? O sea, que en el fondo lo que más te ha hecho sufrir, que es esa incertidumbre que además no podemos quitarnos porque es parte de la vida, y es parte de la vida para todos, no solamente para las personas que tenemos hijos neurodivergentes, también cuando tenemos hijos neurotípicos o cuando no tenemos hijos. Quiero decir, la incertidumbre es parte de la vida, ¿no? Pero al no poder quitarnos eso, pero el poder decir, vale, pero lo puedo procesar y también puedo hacer por intentar no irme demasiado lejos en el tiempo, precisamente para evitar, ¿no? Esa contracción emocional, ese qué será de, qué va a ser de, pues no lo sé y no lo voy a saber, porque esto solo se va viendo según vamos avanzando en la vida, ¿no? Entonces, también dirías que esa fuente de sufrimiento o digamos esa experiencia de sufrimiento en el tiempo y ir conociéndote mejor, creo que también esa es la clave, ¿no? De ir conociéndote y respetando tus tiempos mejor, se ha vuelto una fuente también de fuerza, de fortaleza para ti. Ah, totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que sí, o sea, no es fácil, o sea, es que no es fácil, o sea, de verdad no es fácil, pero se hace más fácil. Ya uno, como te digo, tiene una lectura diferente de las cosas de la vida y también es poner las cosas, tratar de buscar el lado amable,
sea, no va a dejar de ser difícil, pero hay otro montón de cosas muy buenas. Em, y siempre tratando de ver a lo positivo y ver los logros que tiene tu hijo. Entonces también, y que son gracias realmente a él, bueno, que son unos campeones realmente, pero aparte de eso, a todo el apoyo, que somos un grupo familiar que estamos trabajando también para que se pueda desarrollar. Y de nuevo volvemos al tema del apoyo, la importancia del apoyo. Yo sé que habrá madres que digan, yo no tengo ese apoyo, ¿no? Por lo menos no a nivel familiar. ¿Y qué les dirías? Porque de nuevo, creo que es muy importante tomar conciencia de cómo nos victimizamos sin quererlo, porque de nuevo muchas veces no lo hacemos de manera consciente, pero nos quitamos el poder, ¿no? Decimos, es que esta es mi situación y yo no pu- y a veces lo decimos explícitamente y yo no puedo hacer nada, y a veces no se dice explícitamente, pero implícitamente se entiende, ¿no? Que es, esta es mi situación y yo no puedo hacer nada. Y lo que hay que cambiar es el yo no puedo hacer nada. Esta es tu situación, sí, porque es verdad, hay gente que realmente no tiene apoyo familiar, ni digamos apoyo en los ámbitos más cercanos, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esas personas, a esas madres? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer es fortalecerse a sí mismas, apoyar y buscar el apoyo a nivel de las instituciones, por ejemplo, que algún día se queden en daycare, que algún día se pueden quedar en algún tipo de apoyo donde los niños puedan quedarse un rato más y poderse dedicar tiempo a sí mismas. A mí me gusta trabajar, entonces salir, trabajar, arreglarme, son cosas donde uno se hace pequeños regalos a sí mismas. Tengo unas clases sagradas de baile hace 10 años que voy los sábados. Entonces son espacios que son importantes donde uno deja de ser mamá, deja de ser esposa y es mujer. Y yo creo que esos ratitos te alimentan porque la jornada diaria es difícil, es difícil. A mí me toca ahorita un año que está complicado, mi esposo está trabajando del otro lado del país y nos está tocando, nos va a tocar enfrentarlo de una forma diferente, la maternidad y la paternidad, pero yo creo que también es buscar esos espacios y no siempre es el apoyo familiar, puede ser también una amiga, puede ser, pero también es ir leyendo a los hijos y también sabiendo cuándo los puede soltar uno a ratitos, porque eso es sobre todo lo que a mí más me ha costado. Yo con los dos mayores tal vez sí un poco más, pero con Lucy siempre es que Lucy conmigo, Lucy yo la llevo, Lucy todo, y ya poco a poco he ido pudiendo soltar a un lineamiento de cómo manejar ciertas cosas y está pudiendo. Y también ella tiene derecho a tener su independencia y a ver que se puede desarrollar también en algunos espacios solita como sus hermanos. Creo que es muy importante para uno como ser humano. Y fíjate que lo de soltarles a los hijos tienen totalmente que ver con nosotras. Tienen menos que ver con nosotras que con los hijos, a pesar de que nosotras lo justificamos con, pues es que Lucy no está lista para tal, o es que Adrián no está listo para cual. Y de nuevo, es como, somos nosotras, obviamente, las que estamos haciendo esa lectura. Puede que a veces con la pareja también sea interesante ver, porque a veces los padres dicen, pues a mí me parece que sí, ¿no? Y entonces eso también puede ser una buena, un buen contrapunto a nuestra visión tal vez muy protectora, sobreprotectora, que es natural y normal para las madres en general, ¿no? Pero de nuevo, como has empezado diciendo conocerse, fortalecerse. Y es verdad, porque todo lo que hacemos de cara a conocernos mejor también revierte en nuestros hijos. Porque incluso algo tan sencillo como en qué momento pensamos que están listos para ciertos desafíos, por ejemplo, sin nosotras, tiene mucho que ver con cómo nos sentimos nosotras. Si nosotras nos sentimos bien, nos sentimos empoderadas, nos sentimos confiadas en ese momento de nuestra maternidad, y en lo que vemos que tiene nuestro hijo o nuestra hija a nivel de habilidades, a nivel de intereses, pues es mucho más fácil, que no digo que sea fácil, pero es más fácil relativamente soltar, que si nosotras estamos miedosas, nerviosas, tensas, por la razón que sea, que muchas veces tiene que ver con los hijos, pero a veces no tiene que ver con los hijos, ¿no? O sea, que realmente es un ecosistema muy delicado, y porque está muy conectado, ¿no?
O sea que dime de qué estás más orgullosa. Y a lo mejor tiene que ver con esto, con el hecho de que has defendido y has mantenido espacios tuyos en tu vida. Pero no lo sé, cuéntanos, ¿de qué estás más orgullosa de ti misma hasta la fecha? A nivel sobre todo de maternidad, pero bueno, a nivel en general, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, con Lucy, de saber de que tenía que estar calmada cuando tenía algún tipo de crisis. Yo soy súper estresada, me estresaba, no sabía cómo manejarlo y cosas tan sencillas como la respiración, cómo manejarlo, ya ella misma lo logra manejar y prácticamente las crisis no pasan ya. Entonces son cosas donde uno tiene que estar, aunque estoy muy estresada, en el momento con ella trato de estar tranquila. Y yo creo que es esto, o sea, saber lo que uno tiene programado como mamá o idealizado no es así. O sea, la crianza de los hijos es algo de todos los días, cada uno tiene sus problemas, cada uno es un mundo, y es ir poco a poco teniendo paciencia del proceso y viendo a ver cómo van ellos respondiendo. Con Lucy, en este momento está ella en un colegio regular con sus hermanos, están, van en un transporte privado al colegio, pero se están yendo los tres solos en un transporte privado. No estoy yendo yo, yo lo voy por ellos, pero ellos se van solos y son cosas, aspectos de independencia que jamás pensé que iba a poder tener con Lucía y los estamos teniendo en este momento. Entonces, ver que ella tiene poquitas y poco a poco ha ido desarrollando grandes herramientas, sobre todo en la parte social, que es uno de los temas que yo creo que a todos los que tenemos hijos con el diagnóstico nos preocupa, toda la parte, porque somos seres sociales. Entonces, y ver que ella se logra, no siempre se relaciona todo el tiempo con las personas, pero que ella tiene la tranquilidad y la independencia también para hacerlo. Eh, Creo que son como de las cosas que tal vez más he aprendido, tener paciencia y lectura de los procesos. Y de nuevo, muchas de las cosas que estás contando, de alguna manera, Lucía hace de reflejo de ti, ¿no? Porque al preguntarte qué estás orgullosa tú, mm, me hablas de la autonomía e independencia de Lucía, por ejemplo, ahora yendo al colegio con sus hermanos. Pero eso de nuevo exige que tú hayas sido capaz de soltarla, ¿no? De permitir que eso suceda, porque al final somos las que tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? Si los hijos se quedan aquí o allí, o se quedan con esta persona, o se van al colegio de esta forma, de esta otra forma. Entonces, muchas veces, de nuevo, pensamos, ella ha hecho eso, ¿no? En el sentido de ella es capaz de ir al colegio con sus hermanos en un transporte privado. Sí, y tú eres capaz de permitir que eso suceda. Es decir, que esa parte también de soltar tuya se corresponde con un incremento de autonomía de Lucy en este caso, ¿no? Y es algo que, de nuevo, muchas veces como madres nos estamos tan enfocadas solo en los hijos, ¿no? Que no vemos la parte que nosotras mismas también jugamos en sea lo que sea que está pasando con nuestros hijos. Entonces, también en la parte social. Muchas veces pensamos, necesita más habilidades sociales. Creo que Lucy y Adrián son los dos sociales y muy sociables, más que sociales, sociables, porque sociales somos todos. Y entonces nos enfocamos más en, sí, quieren estar con otras personas o con otros niños de su edad, pero no tienen las habilidades. Entonces, de nuevo, ese poder decir, ok, vamos a apoyar, pero eso significa que yo también tengo que ir quitándome de ahí. O sea, porque las habilidades sociales son de el que las tiene, no se pueden hacer por delegación. Eh, no, no puede, o sea, las tenemos nosotras y las tienen nuestros hijos o no. Pero yo no puedo ser sociable con los hijos de mis amigos, o sea, perdón, con los amigos de mi hijo. O sea, sí puedo ser sociable, pero esa no es la relación de amistad. Tiene que ser entre él y sus amigos, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí nos exige que nosotras también nos quitemos de en medio, de que les apoyemos, pero que también nos quitemos de en medio. Entonces, como que es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio también que se ve de manera muy diferente dependiendo de en qué punto estén nuestros hijos, qué edad tengan y muchísimas otras cosas, ¿no? Pero nos exigen unos cambios también a nosotras, ¿no? No sé si eso también lo estás viendo con la parte social
de interacción social con Lucía. Sí, totalmente, totalmente. Pero vuelvo a lo mismo. Voy a lugares donde me sienta cómodo o trato de iniciar algún tipo de relación cuando me sienta cómoda, porque si yo estoy tranquila en el momento, Lucy está tranquila. Si yo estoy estresada, es inmediato el reflejo que uno tiene en ella y en sus dos hermanos. O sea, esto sí es una lectura que tienen los hijos de uno que lo siguen en ese tema. Em, y sí, es el otro día que me reuní con la teacher que tenía ya ella el ingreso y los primeros días y todo, me decía, hay días que juega con un montón de niños y hay días que está ella solita y está regulándose de un lado para otro. Y yo, perfecto, o sea, ya son cosas que yo digo, ella misma, ella se siente. Hay días que posiblemente no quiere y está caminando de un lado a otro y yo sé que ya llega un momento donde ella se sienta y retoma todo sin ningún problema. Pero ya estas son cosas de años de aprendizaje que uno tiene de lectura de su hijo. En otros casos, tal vez o qué pensaría la gente de que el niño, que la manita, ya esas cosas, ya no las veo. En una de las entrevistas que nos hacía una de las terapeutas que nos pasó varios de los test el año pasado, me decía, tiene estereotipias, sigue con estereotipias. Y tuve que hacer realmente memoria porque ya está tan normalizado los comportamientos a nivel de la casa que realmente ya no ni siquiera los noto. Eh, es ella, es ella, y perfecta así como es. Así es, eso es la esencia de la normalización, exactamente, exactamente. Me encanta esto que acabas de contar, tanto de la parte del espejo, de nuevo, a nivel social, si nosotros estamos tensas, estamos en un lugar que no nos gusta, que no queremos estar ahí, estamos gruñonas, estamos de mal humor, estamos con nuestros hijos eso lo sienten y es la corregulación, nuestro sistema nervioso está activado de cierta manera y va a activar el sistema nervioso de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, pero incluso ya de mayores, porque yo lo noto también con Adrián que tiene 14 años. Entonces, de nuevo, es como somos un espejo bidireccional, pero la diferencia es que nosotros como adultos nos podemos regular, tenemos más recursos para regularnos y para reflexionar sobre cómo estamos y si estamos de alguna manera también influenciando a nuestros hijos, si estamos haciendo algo que realmente no queremos hacer y eso también está teniendo un impacto, digamos, de activación. No iba a decir negativo, pero no es que sea negativo, es simplemente pues que no es el momento, no es el momento, no es el lugar, tal vez, ¿no? O sea, que volvemos un poco a el tema de medir tiempos, al tema de poner límites y de conocernos para entender cómo también nos afecta a nosotros y a nosotras la realidad de ser madre y potencialmente cómo afecta a nuestros hijos. O sea que, Eugenia, para ir acabando, me encantaría hacerte dos preguntas que hago a todas las madres que vienen al programa. La primera es, ¿cuál es tu mayor deseo para Lucía? ¿Cuál es tu mayor deseo para tu hija, en este caso concreto neurodivergente? Y bueno, también por supuesto para tus dos otros hijos. Pero empecemos por Lucía. ¿Cuál es tu mayor deseo para ella? Yo creo que es la más difícil, que sea sumamente feliz, que siga sintiendo y lo va a sentir el apoyo que tiene de todos nosotros alrededor, y que sea una niña plena, consciente del amor que le tenemos todos alrededor y que eso le pueda permitir seguir desarrollarse poco a poco. Sé que vamos a entrar ya en procesos de madurez, va a dejar de ser una niña, pero que siga siendo la niña feliz y tierna que es, con un sentido del humor espectacular que realmente conmueve a los terapeutas porque la gente siempre dice es que tiene demasiado sentido del humor y yo sí, o sea, son cosas que la hacen diferente. Entonces, que sea una niña feliz y ojalá que pueda desarrollarse en lo que la haga feliz, no en lo que nosotros queramos para ella, sino en lo que ella quiera para ella. Ujú. O sea, que sea ella, básicamente, que sea feliz siendo ella misma y Exacto. con ese grado de autodeterminación, ¿verdad? Que es lo que también, en el fondo, pues yo creo que la mayor parte de los padres queremos, que nuestros hijos sean felices, pero al final, de nuevo, ¿quiénes deciden quiénes son felices? Ellos mismos. No podemos ser feliz por otra persona, porque eso ya sabemos que es una trampa. Tenemos que ser felices
con nosotros mismos, ¿no? Cada cual consigo mismo. O sea que imagino que dirías algo muy parecido para tus otros 2 hijos. Totalmente, totalmente. Yo creo que desde que uno nace como mamá, porque nace, lo único que quiere es felicidad para sus hijos y salud. O sea, todo lo demás se ve cómo se resuelve, problemas, situaciones económicas, cualquier otra cosa, pero salud y felicidad, yo creo que es lo que cualquier papá le desea a sus hijos. ¿Y cuál es tu deseo para ti, Eugenia? Para ti misma. Deseo para mí misma, em, es tal vez seguir aprendiendo en el proceso, en este proceso que nos toca, porque sí es un proceso y sí es una maternidad diferente, ahí sí. Y abrazando cada uno de los procesos, aprendiendo de ellos y creciendo con ellos, realmente poder permitirme desarrollarme yo como persona a la par de ella y tener las herramientas para resolver las dificultades cuando lleguen, básicamente. Y tener las herramientas realmente depende mucho más de nosotras de lo que pensamos. De nuevo, muchas veces pensamos, las herramientas están ahí fuera y o tengo dinero o no tengo dinero para ellas, para conseguirlas, para que me apoyen, o tengo o no tengo apoyo, ¿no? Y de nuevo es como, claro que sí, hay una parte externa de el apoyo y de las herramientas, pero la parte más importante realmente es interna, es el trabajo que hacemos con nosotras mismas. Y por eso me encanta esto que has dicho de seguir aprendiendo, porque yo diría casi casi que es lo mismo para mí. Creo que es tan importante el crecer con, ¿no? El saber que a pesar de que tengamos los años que tengamos y que ya seamos mujeres adultas, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y seguimos de alguna manera también transformándonos a través de la maternidad. Yo creo que esto se aplica potencialmente a todas las mujeres que son madres y a las que no son madres también, por otras avenidas. Creo que la maternidad atípica simplemente es una avenida más tal vez angosta, ¿no? Y tal vez más oscura en ciertos puntos, pero por ese lado también nos da potencialmente muchas ganancias, porque de alguna manera nos fuerza a aprender, ¿no? Dirías tú que ese es el asunto también, ¿no? Es una cosa que no No, podemos evitar. totalmente. Y asumir y abrazar el diagnóstico. Hasta que el diagnóstico no se abraza, no se tienen verdaderos resultados de parte tanto de uno como de sus hijos. El cambio de los niños, una vez de que uno asume y entiende el diagnóstico, es radical. Y se ve. Y eso fue mi caso. No sé si serán todos, pero eso fue mi caso. Sí, yo creo que sí, y yo creo que precisamente por eso hago el trabajo que hago, que es trabajar con las madres, porque de nuevo pienso que somos, lo pienso y creo que está más que establecido, somos las grandes catalizadoras también del desarrollo de nuestros hijos. De alguna manera el desarrollo de nuestros hijos y el nuestro van de la mano. Y por eso es eso que acabas de decir antes, la frase de crecer con. Nosotras ya hemos crecido a nivel físico, ya somos mujeres hechas y derechas, pero a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de recursos internos, mentales, seguimos creciendo y seguimos creciendo con ellos. Y yo creo que cuanto más crezamos nosotras, en el sentido de cuanto más aprendamos, más nos transformemos, más nos conozcamos, más mejor van a crecer ellos, porque de alguna manera lo estamos haciendo al mismo tiempo y estamos de alguna forma también siendo modelos para ellos, ¿no? Así que, Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Me ha encantado hablar contigo un poquito más, así a solas. Creo que muchas de las claves que has aportado van a, pues, a inspirar a muchas madres y a muchos padres que nos escuchen. Y de nuevo te agradezco tu tiempo y te deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.